Probablemente el lugar más surrealista que he visitado, esculpido finamente por el paso del tiempo. Acompáñame, vamos a conocer juntos cómo llegar a la maravilla natural más visitada de los Estados Unidos. Bienvenidos a el Cañón del Colorado. El Gran Cañón o Grand Canyon está ubicado en el estado de Arizona y la zona fronteriza de Utah y Nevada. Es por ello que resulta fácil llegar desde Las Vegas, Nevada. Y eso es justamente lo que hicimos. Aprovechando que estaríamos unos días en Las Vegas, decidimos tomar un tour full day para conocer el Parque Nacional del Gran Cañón. Bueno, bienvenidos. Este es un full day al Gran Cañón. Son las 7 de la mañana y somos de los primeros hoteles, por eso comprenderán la cara que tengo. La mayoría de los tours salen de Las Vegas para ir al Gran Cañón, a pesar de que el Gran Cañón pertenece al estado de Arizona. Hemos tomado un tour, que acá les voy a dejar los datos, la página web. Averiguamos un poco, ya estando acá en Las Vegas, y nos pareció una buena opción. Los precios también son buenos, vamos a ver qué tal va. Hay opciones para visitar el Gran Cañón. Puedes hacerlo por tu cuenta, conduciendo hacia acá de Las Vegas, o también puedes quedarte en el Gran Cañón, alojarte y desde ahí arrancar tu ruta. Aunque puedes hospedarte dentro del parque, los precios de los hoteles son más elevados. Más adelante te voy a enseñar cuánto costaría quedarte en el mismo parque. También existen áreas como esta, Tusayan o como Williams, donde podrías encontrar hoteles más económicos. Pero si como nosotros estás en Las Vegas y no cuentas con el tiempo y presupuesto, entonces visitar el lado sur del Gran Cañón es una mejor opción. Un tour adicional que me pareció interesante también es ver el Gran Cañón desde las alturas. Y en Tusayan encontrarás el aeródromo desde donde salen todos los helicópteros. Te cuento también que camino a Arizona pasarás por la histórica Ruta 66. Seguramente se te hará familiar por la película The Cars de Pixar y el pueblo ficticio de Radiator Springs, inspirado en esta zona. Esta ruta es la más famosa de los Estados Unidos, la cual cruza 8 estados, desde Chicago hasta Los Ángeles, California. Se volvió turística desde hace unas décadas porque al ingresar a ella retrocedes en el tiempo, hacia los años 50 y 60, llena de letreros, restaurantes, moteles, gasolinerías que te remontan a esta época. Súper instagramiable también, así que aprovecha. Esta parada es parte del tour, por lo que te darán tiempo para tomarte fotos, conocer un poco la zona e historia de esta ruta, así como comprarte algún souvenir para el recuerdo en esta famosa barbería que se convirtió en tienda unos años más tarde. En Tusayan también encontrarás el Centro del Visitante, una parada obligatoria que tienes que hacer para conocer algunos datos históricos y datos importantes en tu visita. Acá en el Visitor Center pueden encontrar un poquito de información de historia sobre el Gran Cañón, descubierto en 1540 por un español, y desde ahí comenzó a haber avances con el ingreso del ferrocarril, se volvió un centro turístico, pasado algunos años. También quiénes fueron los primeros habitantes y cuáles son los puntos importantes en su visita. Ahora pueden encontrar toda esa información y más. Muy bien, nuestro tour incluye almuerzo y eso es lo que hemos venido a hacer también aquí. Además van a poder encontrar un poco de información de cuál es la temperatura, el clima, lo pronosticado para hoy para que estén preparados. A nosotros nos espera un clima bastante cómodo, no es tan caluroso. Y el sol salió a las 5:16 y se va a las 7:49.
Eso es normalmente, entre 7:30 y 8 de la noche en verano. En toda esta zona encontrarás animales salvajes. Si tienes suerte, en el camino al Gran Cañón podrás ver animales como leones de montaña, coyotes, serpientes, caballos salvajes, así que muy atentos a la ruta. Yo no tuve suerte esta vez, pero seguro que tú sí. Las ardillas también son muy comunes, así que probablemente las encuentres en el mismo parque. Bueno, ingresamos al Gran Cañón. Ha sido un largo viaje, ¿eh? Han sido 4 horas aproximadamente de viaje. Bueno, hemos parado, entonces se han hecho como que 5, ya hemos almorzado y se han hecho 6. Entonces ahorita son 2:30 y ya estamos, vamos a llegar ya a las zonas más turísticas. Si uno viene de forma particular, ese es el momento donde tienen que pagar su entrada. Los vehículos como autos, el precio es $35 para ingresar al parque, y de ahí hay estacionamientos que les permiten dejar el auto y luego movilizarse en buses. También se puede llegar en tren, pero esta ruta sale desde la ciudad de Williams, Arizona. ¡Qué bonito! Es como en las películas. No se puede explicar con palabras. Las fotos y videos probablemente no hagan justicia a lo que ven nuestros ojos. Esto es el Gran Cañón, el parque más visitado de los Estados Unidos, y tiene razón por qué serlo. Estamos en el primer mirador que encontrarás al llegar y que probablemente te quitará el aliento, con estas famosas vistas panorámicas del lado sur del cañón. Mather Point, llamado así en honor al primer director del parque. Seguramente lo encontrarás con bastante gente, así que más que tomarte fotos, date tiempo para admirar lo importante de este lugar. Aquí también encontrarás el letrero oficial del parque. Dato curioso es que al menos 5 personas al año caen de los bordes del cañón según estadísticas, tratando de tomarse la mejor foto, y más aún por deshidratación de inexpertos senderistas que buscan llegar al fondo del cañón. Así que ten mucho cuidado. En este tour te darán aproximadamente 2 horas y media para recorrer el parque a tu ritmo. También, si vienes por tu cuenta, sé que hay buses que te llevan de un extremo al otro, te acortan un poco la ruta, pero yo te recomiendo que trates de caminar lo máximo posible, porque cada mirador te deja conocer más de este Gran Cañón. Construido en 1935, podrás visitarlo y desde ahí tener una gran vista de este lugar. Si quieres hospedarte ahí, puedes hacerlo, solo que tendrás que hacer una reserva de al menos 2 meses de anticipación y los precios van como mínimo de $670. Pick up the dice, give it a roll. You never really know which way to go. Feel it inside. Luego llegarás a esta cabañita, que es considerado uno de los mejores lugares para ver el atardecer en el Gran Cañón. Muy bien, seguimos caminando toda la ruta en el parque del Gran Cañón. Está señalizada, debidamente protegida. Ok, entonces no hay ningún problema. Sí, hay lugares donde ustedes pueden bajar y tomarse fotos y caminar un poco, como los que les he mostrado, y no tienen tanta protección, digamos, pero
sí vale la pena, ¿no? Muchos de ellos. Hay gente que también hace hiking, así que es un bonito lugar. Miren esto. Less than 10 feet small, with our head under ground. I think I've seen it all. Qué buena noticia. agua del río. Así que si quieren, si no tienen agua, pueden traer su tomatos y llenarla de agua. Así que es básico porque estamos en el desierto, amigos. Toda esta área tiene por nombre el Camino del Ángel. Y si es que quisiéramos hacer un trekking por nuestra cuenta, deberíamos de seguir el camino por aquí hasta llegar al río Colorado, descendiendo 1360 metros. Finalmente, viajeros, el tour termina a las 5 de la tarde aproximadamente, donde tenemos que regresar hacia Las Vegas. Como les contaba, este tour solo ha sido hacia el lado sur del Gran Cañón y es solamente una parte que podrías ver de esta maravilla. Si cuentas con el tiempo, puedes complementarlo yéndote hacia el lado este. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y comentar lo que necesitas, así podemos seguir aprendiendo de este destino. No olvides en suscribirte a mi canal porque voy a seguir subiendo más contenido de viajes. Nos vemos, viajeros, hasta el próximo destino.